Bueno, pues seguimos y pasamos al dinero. ¿Cómo financiar todo esto de lo que estamos hablando? Por la parte del dinero público, que obviamente también es esencial y es parte de los fondos europeos del plan de recuperación aprobado después de la pandemia, que ahora mismo están utilizando los Estados miembros para mejorar su economía, sobre todo en la parte de innovación y las cuentas pendientes de Europa. España ya ha adjudicado más de 34.000 millones de euros, pero todavía pues queda mucho por gastar, que como ahora nos contará la siguiente mesa, no es tan fácil como parece y desde luego todavía quedan hitos por conseguir para próximas ayudas todavía pendientes también de la Unión Europea. Y para explicar cómo hacer esto, cómo gastar y cómo gastar bien, tenemos a Rodrigo Ponce de León, que es nuestro redactor jefe de Economía y autor del boletín semanal Contraoferta. Si no lo han recibido hoy, es que no lo reciben. O sea que apúntense, que está muy bien, es muy entretenido. Y Rodrigo va a charlar con Manuel de la Rocha, que es el secretario de Estado de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno. Ana Hermoso, que es técnica de la Secretaría Confederal de Empleo de Comisiones Obreras. Beatriz Corredor, presidenta de la multinacional eléctrica Redella. Y Asier González Linaza, que es director de empresas de Santander España. Gracias. Vale, pues estamos todos sentados. Sí, bienvenidos y bienvenidas a la sexta mesa de debate de esta jornada, los fondos europeos, principal herramienta transformadora de la economía española. Vamos a empezar con Manuel de la Rocha, secretario de Estado de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno. Manuel, ¿cómo está cambiando la economía española con los fondos europeos? Bueno, lo primero quiero dar la enhorabuena al diario.es, a su director Nacho Escolar, al organizador de esta jornada, Arsenio Escolar, por ya la cuarta edición, ¿no?, de las jornadas sobre fondos europeos, que además han tenido esta mañana un magnífico comienzo con la intervención del presidente, ¿no? Y voy rápidamente al tema que nos ocupa. Yo creo que hay pocas dudas de que a día de hoy de que los fondos europeos están siendo un elemento fundamental para la transformación de la economía española y para los niveles de crecimiento que estamos viendo, ¿no? Sobre todo con dos vectores muy claros, como es el de la transición digital y la transición ecológica. Me gustaría empezar haciendo un retroceso hacia cómo comenzaron los fondos europeos y cuál era el problema que teníamos en la economía española en los últimos, desde la crisis financiera. Básicamente, lo que se vio desde la crisis financiera es que los niveles de inversión en la economía española se habían quedado en unos niveles muy bajos. En algunos casos no se llegaba ni siquiera a reponer el stock de capital físico que necesitábamos para mantener las tasas de crecimiento de nuestra economía y, por tanto, el crecimiento potencial se iba quedando cada vez más atrás. Los fondos europeos precisamente lo que permiten es recuperar ese impulso a la inversión que tanto había sufrido debido a las políticas de austeridad que se impusieron a raíz de la crisis financiera. Pero es un tipo de inversión diferente, porque es una inversión, primero, que es una inversión que se hace con el sector privado, porque ya España tiene un stock de capital público suficientemente, que se hace en los sectores más punteros, y ahí el enfoque fue claramente renovar el stock de capital físico, pero sobre todo tecnológico y también humano, y por eso hay tanto dinero que se dedica a aspectos como la formación. Y además se hace acompañado de un plan de reformas que van a reforzar ese crecimiento y van a amplificar el impacto de las inversiones. Nosotros hicimos unas estimaciones de que el plan original, la primera fase, podía tener un impacto sobre el crecimiento de unos 3 puntos potenciales. Recientemente la Comisión Europea, en una evaluación reciente, ha confirmado que estamos en trayectoria para esos 3 puntos al final del periodo y, por tanto, claramente los fondos europeos están suponiendo una gran transformación en muchísimos ámbitos. Y no se trata solo de las grandes cifras de los 160.000 millones que hay, sino en elementos muy concretos, y pondré 4 ejemplos que son fundamentales para nuestro país. Agua. El sector es bien conocido que España atraviesa un momento de estrés hídrico muy importante. Bueno, estamos dedicando
miles de millones a actuaciones en regadíos, en eficiencia acuática, en digitalización, en mejorar la gestión del agua, que están teniendo un impacto muy notable y suponiendo unos ahorros que en algunos casos me ponía el equipo en ahorro de eficiencia, como es el consumo de toda la ciudad de Madrid. Energía. Los fondos europeos que dedican el 40% son dedicados a la transición energética, y aquí está Beatriz Corredor, que podrá hablar más, es que están suponiendo un impulso fundamental a aspectos como el autoconsumo, la transformación de la renovación, por ejemplo, todo lo que son el sector de vivienda. Llevamos más de 500.000 actuaciones en rehabilitación de vivienda. Todo lo que tiene que ver con la apuesta por el hidrógeno verde y lo que supone para anticiparnos a las energías renovables, o los 900 millones que hemos dedicado al Repower para mejorar nuestras infraestructuras para acometer toda la transición energética que tenemos. Por tanto, en energía, un segundo punto. Tercer punto, la digitalización. Parece claro que estamos dedicando, que la gran apuesta de los países por la digitalización es absolutamente necesario. El 25% de los fondos van a digitalización en ámbitos como la formación digital, donde ya tenemos cientos de miles de personas formadas a través de, además, por ejemplo, 45.000 personas solamente en formación profesional para la digitalización. Tenemos el kit digital, en donde ya hay 370.000 pequeñas y medianas empresas que han obtenido y se han beneficiado del voucher que da el kit digital y que les permite acceder a la digitalización. O todo el esfuerzo que estamos haciendo con por ejemplo, el despliegue de la banda ancha que estamos llevando la banda ancha a todos los territorios de nuestro país, incluidos las zonas rurales. Por tanto, en el ámbito de la digitalización, que es fundamental para la competitividad de nuestro país, los fondos europeos están siendo decisivos. Y el último ámbito es en el de la industria, por ejemplo, toda la apuesta de la transformación en el vehículo eléctrico, con un PERTE que ya lleva más de 1.000 proyectos aprobados en 2.300 millones, y no solo en grandes proyectos como la planta de baterías de Sagunto o la planta de furgonetas eléctricas de Vitoria, sino miles o cientos casi de proyectos repartidos por toda España de pequeñas y medianas empresas que componen toda esa cadena de suministros que están permitiendo toda esta transformación de este sector, que es clave porque es el principal sector de exportación de bienes de nuestro país. Por tanto, parece indudable que los fondos europeos son claves para la transformación y modernización de nuestra economía, y estamos muy satisfechos de cómo se están ejecutando. También tenemos con nosotros a Ana Hermoso, que es técnica de la Secretaría Confederal de Empleo de Comisiones Obreras, que nos viene a dar la necesaria visión sindical de los fondos. ¿Están cambiando los fondos europeos el modelo productivo español? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por poder participar en estas jornadas. Bueno, partiendo de que el cambio de modelo productivo es un proceso que requiere un largo tiempo, sí que podemos decir que el hecho de hacer una política económica diferente, que se han decidido tanto a nivel europeo como nacional, ha hecho posible que se haya invertido de una manera que ha podido influir o no en el desarrollo de un modelo productivo diferente. Sí que es cierto que nosotros consideramos que todavía es pronto para valorar la intensidad de que están haciendo los fondos europeos, no solo los del plan de recuperación, sino los que están vinculados a la política de cohesión, lo que se llaman fondos estructurales. Pero sí que es verdad que los datos nos muestran que hay una tendencia de transformación, y esta está sobre todo más intensa en los últimos años. Estamos viendo cómo está cambiando el componente sectorial y el ocupacional. El empleo en sectores de mayor valor añadido ha supuesto la mitad del empleo desde 2018 y que ha crecido más que la media. Y es cierto que está cambiando también las ocupaciones donde se crean por encima de la media en cuanto a técnicos que no solamente están influyendo de una manera directa en los sectores que consideramos de valor añadido, sino que de forma transversal está creando un componente más técnico en algunos sectores que tienen, en principio, menor valor añadido, ¿no? Pero esto no quiere decir que ahora mismo no
no tengamos que seguir apostando por estrategias a largo plazo que se sostengan en el tiempo, y por eso creemos que los poderes públicos no tienen que hacer solo una labor de reparto de recursos públicos, tienen que hacer una labor proactiva, no solamente con el plan de recuperación, sino las políticas que desarrolla, y en este sentido consideramos que debe de alguna manera impulsar que el sector productivo privado apueste por esa transformación productiva y por sectores estratégicos. Es cierto que en este caso la transición energética y la digital están impulsando ese cambio, pero creemos que es fruto no solo de las inversiones, sino de otros factores que se invierten en estos sectores. Por otra parte, creemos que es fundamental volver a relocalizar la actividad productiva en España y, sobre todo, una reindustrialización que nos permita que, más allá de los fondos, haya a largo plazo una estrategia productiva diferente. La siguiente pregunta es para Beatriz Corredor, presidenta de Redella. Beatriz, ¿cómo está transformándose el sistema eléctrico español gracias a los fondos europeos? Pues gracias a todos y saludar en primer lugar a mis compañeros de, iba a decir de mesa, pero casi de asiento, a Manuela, a Ana y a Asier, y gracias por invitarme, Nacho, a Arsenio. Permitidme que salude a Rebeca Torroba, Secretaria de Estado, que tenemos una amistad hace mucho. A ver, tengo el honor de presentar a una empresa al que los fondos de recuperación, transformación y resiliencia le impactan de forma absolutamente estratégica. Si pensáis que tenemos la responsabilidad de gestionar la red de transporte muy alta tensión, tanto en España, a través de Red Eléctrica, como en Latinoamérica, que además tenemos la capacidad de gestionar y gestionamos la red de fibra óptica más importante, una red satelital, que por aquí ha estado esta mañana el ministro de Industria anterior, presidente Ispasat, pues evidentemente podemos entender que los 4 ejes del plan de recuperación tienen mucho que ver con que seamos capaces de ejecutarlos para poder desarrollar toda la política que se deriva de ellos. Y pongo ejemplos. A través de Red Eléctrica de España, como gestor de la red de transporte y operador, tenemos que ser capaces de conseguir que la transición digital en España sea una realidad. Y para eso tenemos que ser capaces de implementar todas las renovables que hay, todos los nuevos sistemas que se están disponiendo para poder cumplir con la reindustrialización y la descarbonización, no solamente española, sino también europea. Si pensamos en la parte de la transformación digital, que también ha estado aquí esta mañana el ministro Escrivá, si gestionamos las 2 terceras partes de la fibra óptica oscura de España y la 10 satélites geoestacionarios a través de Ispasat, pues entonces se entiende que la conectividad y la transformación digital también tienen mucho que ver con nuestra actividad. Y desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, que es otro de los ejes del plan de recuperación, pues siendo una compañía profundamente territorial, puesto que desplegamos nuestras infraestructuras sobre todo el territorio y además cohesionamos el territorio a través de la conectividad universal que podemos dar gracias al satélite, pues evidentemente la responsabilidad de hacerlo de manera que la transición sea realmente justa, equitativa, no deje a nadie atrás y evite la brecha entre territorios, también nos cae por encima. Y por si esto fuera poco, y os parece poco, pues evidentemente la cuarta línea fundamental de este plan, que es la igualdad de género, creo que como compañía que fue la primera del IBEX 35 en alcanzar la paridad plena en el Consejo de Administración y también una paridad plena en el Comité Directivo, pues creo que podemos pues predicar con el ejemplo, ¿no? Por tanto, España se encuentra muy preparada gracias a toda la política energética que se ha llevado en los últimos 40 años, y es verdad que yo creo que por primera vez nos encontramos en una posición de salida de poder liderar en la Unión Europea en estas cuestiones que son estratégicas para todo el continente, ¿no? Somos el líder en materia de integración de renovables. De hecho, el año pasado hemos tenido en 2023 un récord absoluto. Más del 50% de la energía que se produjo en España provino de fuentes renovables. Más del 60% de toda nuestra potencia instalada en generación eléctrica son fuentes renovables. Si nos vamos a los datos más recientes, el mes de abril que acabamos de cerrar ha sido casi el 65% de toda la energía procedente de fuentes renovables. Por primera vez han liderado la producción eléctrica 3 tecnologías renovables. En primer lugar, la eólica, en segundo lugar, la hidroeléctrica y en tercer lugar, la solar fotovoltaica. Son las principales fuentes de producción. Y si nos vamos a otra consecuencia directa de nuestra capacidad de integración de renovables, tenemos los precios de la electricidad, que no solamente impactan en el consumidor, sino impactan también en los grandes consumidores electrointensivos y, por tanto, en la industria.
el mes de abril el precio del megavatio hora de media ha sido un 13,60 y tantos %, el más bajo de la historia, y es un 80% más bajo que el año pasado en abril, ¿no? Por tanto, toda esta tecnología, esta capacidad que tenemos en España, no solamente va a servir para potenciar el crecimiento aquí en nuestro país, y creo que una mención especial tiene la capacidad que tenemos que tener como país, y esto Manolo lo sabe mejor que nadie, priorizar todas las propuestas que hay de industrialización del país y de demandas eléctricas para que estas instalaciones industriales dejen en España crecimiento económico, sean tractores de la industria local y del empleo, pero es verdad que si no es gracias a esta integración de renovables y a esta capacidad que tiene España, Europa no va a cumplir con los objetivos de descarbonización. Y para ello hay algo muy básico que necesitamos y que es un mantra que repetimos desde hace décadas, que es la necesidad de fortalecer las interconexiones eléctricas con el continente europeo, fundamentalmente a través de Francia, ¿no? Con Portugal tenemos un óptimo nivel de interconexión, pero con Francia y el continente europeo no. Y es una de las prioridades que tenemos también como compañía, ¿no? Por tanto, los fondos europeos van a ayudar a que esto sea realmente una realidad, pero tenemos que partir de la idea de que España está perfectamente preparada para asumir este reto y que vamos a partir como líderes en este pelotón de cabeza en esta nueva revolución industrial que ya va no por la 4, sino por el 5.0, ¿no? Estupendo. Asier González, director de empresas del Santander España. ¿Nos puedes contar cómo está un banco como el Santander gestionando los fondos europeos? Sí, muy buenas tardes, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros cuando vimos un poco el diseño, ¿no?, de este llamaría superplan, ¿no?, y de esta cantidad de fondos que iban a poder llegar a España, vimos que esto era una oportunidad clarísima, ¿no?, para ayudar a las empresas en la transformación del tejido productivo del país, y lo que fuimos haciendo es un análisis un poco de qué había sucedido hasta la fecha, ¿no? Y al final, cuando veías los marcos financieros plurianuales, ¿no?, que venían de Europa, llegabas a la conclusión de que había pocas empresas que acudían a esas ayudas, a esas subvenciones. Eso sí, las que acudían lo hacían luego de una manera tremendamente recurrente, y que sin embargo había una gran masa de empresas, sobre todo pymes, que como que esto les quedaba un poco o lejos o difícil, ¿no? O simplemente que nunca se habían puesto a investigar. Entonces, identificamos que una de las primeras necesidades era claramente la difusión, ¿no? Difusión en la que contribuimos, yo creo que todos y todos los días, desde los telediarios hasta esta sesión, ¿no? Por nuestro lado, lo que hicimos fue buscar gente que ya tuviera experiencia en esto. Encontramos una empresa valenciana muy interesante que tenía una plataforma de búsqueda con unos ciertos algoritmos y una búsqueda inteligente, y directamente hicimos un acuerdo con ellos, lo integramos dentro de nuestra banca online, de tal manera que tenemos una plataforma tanto para no clientes como para clientes, donde pueden acceder, pueden buscar ayudas, tienen vídeos formativos, pueden hacer simulaciones de oye, podría optar yo a esta ayuda. Hay incluso ya, hemos ido desarrollando poco a poco la plataforma, hay un simulador genérico en el que tú le dices, oye, yo estoy en Albacete y quiero hacer esta inversión, ¿no? Y te hace un rastreo de todas las ayudas, subvenciones, financiación blanda a las que podrías acceder. Y adicionalmente, por si fuera poco, nosotros vamos lanzando mailings a nuestros clientes sugiriéndoles ayudas que vemos que pueden machear, ¿no?, con su actividad o con sus necesidades, ¿no? De tal manera que, digamos, metamos a más gente en el partido y arrastremos a más gente, ¿no?, a levantar la mano, a solicitar a las ayudas y a dedicarles trabajo, ¿no? Porque sobre todo en el caso de las pymes hay muchas pymes que carecen de muchos medios y que realmente necesitan ayuda, con lo cual nosotros optamos por eso. Y luego, ya para completar esa oferta, lo que hicimos fue un acuerdo con un Big Four, con KPMG, para que aquellas empresas que no tuvieran un asesor de cabecera y necesitaran a alguien, oye, poder ofrecerles uno, en este caso KPMG, que pudiera acompañarles en todo el proceso de tramitación hasta la consecución de la subvención. Manuel de la Rocha, los fondos europeos en España se están repartiendo más rápido que en el resto de Europa, pero ¿es esa rapidez suficiente para las necesidades de la economía española? ¿Habría que acelerar más?
Hay muchas formas de responder a esa pregunta, pero yo siempre responderé, siempre se puede ir más rápido, pero somos los más rápidos de Europa. Por tanto, quizás se puede ir más rápido, pero hay otros 26 países detrás. Fíjese, yo creo que se han puesto ya aquí algunas cifras, ¿no? Pero por recordar dónde estamos. Nosotros ya hemos publicado convocatorias por valor de 62.400 millones, de los que ya 35.000 ya están resueltas, es decir, más del 50% de las convocatorias se han resuelto. Esto significa más o menos ir sacando unas 1.500 millones de convocatorias resueltas al mes, lo cual nos permite pensar que estamos en trayectoria para ejecutar los fondos, la fase 1 de los fondos en la fecha final, que sería 2026. Ya tenemos ahora mismo 600.000 beneficiarios, el 80% son empresas, de los cuales el 40% son pymes o micropymes, es decir, hay un porcentaje muy del tejido productivo de pymes y micropymes que están recibiendo fondos europeos. A veces yo leo que solo se lo están llevando las grandes empresas y no es verdad. De hecho, es muy importante que trabajemos con las pymes y con los grandes proyectos al mismo tiempo, porque hay sectores, como puede ser el sector energético, como puede ser el sector industrial, como puede ser el sector del coche, que necesitamos a esas grandes empresas que hacen de proyectos tractores y que arrastran a las pymes, al tiempo que tenemos que llegar con capilaridad al tejido productivo en los distintos territorios. Y hay muchísimos ejemplos. La otra forma de verlo es en relación a los desembolsos que hemos recibido. Sabes que ya hemos recibido 3 desembolsos por valor de 38.000 millones. Estamos ahora cerrando la negociación del 4.º desembolso. Ya llevamos cumplidos 121 hitos, porque no hay que olvidar que el plan de recuperación, el dinero nos lo van dando en función del cumplimiento de los hitos, que son transparentes y están todos publicados. Y la Comisión es muy exigente y además mucho más exigente hoy que lo era al inicio. Llevamos 121 hitos cumplidos, que es casi cerca de 1/3. Ahora vamos a cerrar próximamente la negociación del 4.º desembolso, donde hay otros 10.000 millones. Esperamos haber cumplido la práctica totalidad de los hitos y que nos den la práctica totalidad del dinero, y una vez que esto se cierre, que será, espero, próximamente, seremos el primer país recibido desembolsos. Por tanto, le puedo decir, yo creo que costó arrancar al inicio a España y al resto, pero España iba por delante porque hubo una apuesta muy clara de este Gobierno, liderada por su presidente, de que teníamos que ser los primeros para poder atraer esas inversiones tan importantes en algunos sectores estratégicos. Los procedimientos se estaban construyendo, pero ahora ya, como he dicho, estamos en una velocidad de crucero, unos 1.500 millones, los PERTES están ya todos encauzados, son los grandes proyectos estratégicos, con muchísimos proyectos que no sé si han sido adjudicados y se van a poner en marcha. Y luego lo que nos queda ahora, que no es menor, es la adenda. La adenda son 80 más 10, unos 90.000 millones, de los cuales 80 y poco mil son préstamos. Y aquí nuestro objetivo es un poco distinto, y el enfoque no es tanto ejecutarlos todos, como si queremos hacer con las subvenciones, sino tratar de crear lo que Nadia Calviño hablaba, que era una red de seguridad, es decir, inyectar liquidez en ámbitos estratégicos. Hemos puesto en marcha y ya están casi, vamos a poner en marcha y ya están casi todas puestas en marcha, 11 facilidades financieras con el ICO y el BEI, que van a ser las más importantes, para grandes sectores como puede ser desde la defensa, la atracción de inversión extranjera, el ICO verde, para pymes, para vivienda. Y ahí la idea es inyectar liquidez, porque son préstamos. Nosotros recibimos los préstamos de Europa y los trasladamos a créditos al sector privado en las condiciones que trasladamos de Europa, que son inmejorables, para poder mantener los niveles de inversión que se requieren más allá del 2026. Y ahí tendremos un poquito más de margen para irnos más allá del 2026. Creo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poner en marcha todas las facilidades financieras y empezar a ejecutar esos créditos. Y nuestra obsesión no es tanto ejecutarlos todos, sino en función de la demanda que venga de las empresas, porque son créditos que van al sector privado. Por tanto, en definitiva, diría que estamos en muy buena situación en cuanto a la ejecución de las subvenciones y en muy buena situación en cuanto a la preparación y puesta en marcha de los créditos. Vale. Espero que me hayáis escuchado. Sí, sí.
Perdona, Ana, para un sindicato como Comisiones Obreras, ¿están contribuyendo los fondos europeos a mejorar el empleo, a reducir los niveles de precariedad laboral? Sí, a ver, consideramos que desde nuestro punto de vista ha sido muy importante todas las reformas que ha habido normativas y que además han sido fruto del diálogo social, que están enmarcadas en el plan de recuperación y que han hecho y han apostado por una manera diferente de las relaciones laborales y de mejorar el mercado de trabajo. Se ha hecho una mejora tanto en el componente de contratos, tanto el tipo de contrato como el tipo de jornada, y como he comentado antes, también en la composición sectorial y ocupacional. Esto es una parte de lo que nosotros podemos considerar que ha dado perdón, la alergia. Agua. Que es lo que ha hecho, de alguna manera, reducir una parte de la precariedad que no entendida solo desde el punto de vista de la contratación. Pero para nosotros precariedad en los componentes no solamente se refiere al tipo de contrato, es, por ejemplo, en los salarios. Los salarios han crecido por debajo de la productividad y esto no ha habido un reparto equitativo. Es verdad que ha habido una mejora del poder adquisitivo, pero partimos de cifras mucho peores. Esta evolución del empleo, donde se ha creado una gran cantidad, ha afectado sobre todo a personas que tenían una situación complicada, pero aún así desde las organizaciones sindicales nos quedan muchos retos por alcanzar, no solamente porque tenemos unas cifras de desempleo todavía muy importantes y sobre todo porque hay muchos temas, por ejemplo, como la regulación del contrato a tiempo parcial, en donde consideramos que todavía se necesita una mejor regulación porque es una fuente de precariedad y está afectando especialmente a las personas jóvenes y a las mujeres. Y además tenemos otras formas de poder mejorar estos índices de precariedad y mejorar la calidad de empleo. Por ejemplo, creemos que el subsidio de desempleo puede mejorar la empleabilidad de las personas paradas y que además, aunque parezca que no afecta directamente a la calidad del empleo, el hecho de poder compatibilizar empleo y protección hace que en el componente del empleo se mejore su calidad y sus oportunidades. Además, creemos que no es suficiente y que se debería complementar con otro tipo de medidas que para nosotros consideramos urgentes, como es una revalorización del IMPREM, que tiene una pérdida del poder de compra muy grande desde la crisis vinculada a las reformas de austeridad y que está valorado que en 2024 esa pérdida de compra está en torno al 17%, por lo cual consideramos que es prioritario. Y por otra parte, todavía quedan ciertas lagunas en la cobertura que tienen las personas que crean en desempleo. Por tanto, en el componente de la precariedad podemos decir que ha ido mejorando y que además, sobre todo lo más importante, es que está vinculado también a actividades de valor añadido, pero necesitamos un marco más favorable a la clase trabajadora y un reparto equitativo de la mejora de la productividad. Vale, muchas gracias. Beatriz Corredor, presidente de Redilla. La empresa que preside tiene un protagonismo fundamental en el proceso de transición ecológica. ¿Está sirviendo los fondos europeos para facilitar ese camino? Se lo pregunto porque hay cierta polémica sobre la capacidad de la red y la fuente renovable de energía, sobre todo desde el propio sector. Sí, está preparada la red y tenemos todas las herramientas, o diré casi todas, para poder desarrollarla, acompasando su desarrollo a nuestras dos hojas de ruta fundamentales. Una es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos dice precisamente qué tenemos que conseguir en 2030, que es muy exigente y muy ambicioso. Para empezar, requiere que integremos un 81% de energía renovable en la red. Ahora estamos integrando, como antes he dicho, el 65%, pero ¿esto es mucho o poco? Pues tenemos la mejor red europea. De hecho, estamos integrando más del 98% de la energía renovable que se produce.
Esto quiere decir que solamente se desaprovecha menos del 2% de la energía producida, los famosos vertidos o curtailments que le llaman, ¿no? Esto está bastante por debajo de lo que establece la Unión Europea para países como nosotros, que tenemos más de nuestro 50% del parque renovable, del parque instalado renovable, ¿no? Y por supuesto es la mejor eficiencia en la integración de renovables de Europa, y lo dice del mundo. Lo dice la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Por tanto, sí que tenemos una buena preparación. La segunda hoja de ruta es la planificación. Nosotros tenemos que desarrollar esa planificación con base a los parámetros que marca la política energética del Gobierno, y tenemos que hacerlo a través del desarrollo de una serie de infraestructuras que evidentemente tenemos que hacer equilibradas con las prioridades que se tienen. Es decir, no es solamente hacer un nuevo despliegue de red, sino que hay que hacer incorporar una serie de elementos que la hagan más eficiente, que la hagan más inteligente, que aproveche mejor lo que ya hay y que tenga la capacidad de acompañar a nuevas tecnologías de descarbonización, de las que, por ejemplo, se ha hablado esta mañana. Una de ellos es el hidrógeno renovable, el almacenamiento, la eólica marina. Tenemos la responsabilidad de hacer que la tecnología esté disponible y que nuestras infraestructuras estén disponibles cuando lleguen a conectarse las renovables, cuando lleguen a conectarse las nuevas demandas industriales o, por ejemplo, de los centros de procesos de datos, que en algún caso también están imponiéndose, ¿no? Por tanto, sí que tenemos una preparación, tenemos la capacidad, y lo que tenemos también son unos planes de inversión muy ambiciosos para este año 2024, 1.000 millones de euros, y de aquí en adelante 1.000 millones de euros anuales para poder hacer posible este PNIEC. ¿Qué nos falta? Pues estamos en un momento bastante de encrucijada en cuanto a la normativa que se nos va a aplicar para desarrollar nuestras redes, tanto en lo que se refiere al siguiente periodo retributivo, que entrará en vigor en 2026-2031, que tendrá que marcar la CNMC o la Comisión Nacional de la Energía, que se va a crear a lo largo de este año. Y luego tenemos algunas cuestiones regulatorias y legislativas que tal y como lo quiera disponer el Gobierno, pues nos ayudarán a poder desarrollar esta infraestructura, ¿no? Pero yo tranquilizaría a todos los que están interesados en incorporar esta energía renovable y tener la capacidad, además, de que esté disponible para las nuevas demandas, porque va a ser así y no vamos a tener ningún problema en conseguirlo. Asier, un banco como el Santander, que está continuamente hablando con cientos de empresas y haciendo negocios con cientos de empresas, ¿cuáles son las peticiones más generalizadas de vuestros clientes empresariales alrededor de los fondos europeos? ¿Qué os piden? ¿Qué necesitan? Pues mira, yo te diría que lo más habitual es, oye, nos piden agilidad, ¿no? Y nos piden que tratemos, bueno, no nosotros, pero que el proceso sea lo más sencillo posible, ¿no? Coincido con lo que comentaba ahora Manuel. Aquí empezamos con ayudas que más o menos ya existían, incentivos regionales, etcétera, y esto poco a poco ha ido cogiendo claramente velocidad. Esto tampoco, y coincido contigo, que no va ni solo las pymes ni solo los grandes, que en el mix está la virtud, ¿no? Y que además no puedes dar la misma solución a unos sectores que otros porque se comportan y tienen participantes completamente distintos, ¿no? Yo creo que hay buenos ejemplos de colaboración entre distintos organismos que son los que, vamos a decir, tienen acceso a la información de las empresas, ¿no? De este país, ejemplos como el Kit Digital, donde se estableció un proceso bastante sencillo, ¿no? para conceder las ayudas, son el ejemplo y la dirección adecuada, ¿no? El tratar de, dentro de la administración, conectar los puntos, yo creo que es lo que más facilita y lo que más valoran las empresas. Manuel de la Rocha, hay algunas polémicas sobre el control de los fondos europeos y la creación del organismo de control. ¿Hay realmente un problema de control de los fondos? La verdad es que es difícil. El micro. Es difícil pensar en un programa de fondos europeos que tenga un sistema más riguroso, más estricto y, si me apuras, más complicado de control que el que tienen los fondos europeos vinculados al plan de recuperación. Desde el inicio, este es un tipo de... La ejecución de los fondos es diferente al del resto de fondos europeos, notablemente los fondos de cohesión o la PAC, que van, digamos, más contra factura. Esto,
el pago se hace según se hace el cumplimiento de los hitos y objetivos y, por tanto, tenemos, digamos, dos niveles de control. Por un lado, el cumplimiento de hitos y objetivos, que es exhaustivo, es decir, para un cumplimiento de que se han hecho determinadas actuaciones, la Comisión Europea nos pide unas auditorías muy exhaustivas que a veces retrasan la propia aprobación de esos fondos, como está ocurriendo ahora. Pero, por otro lado, luego está lo que es el control contable o de la intervención. Y ahí debo decir que hemos estado sometidos, ya llevamos 9 auditorías europeas, numerosas preguntas y misiones que vienen de Bruselas. Cada vez que sale una noticia en algún medio de comunicación hablando de los fondos europeos, inmediatamente Bruselas nos pide cuentas y hay que hacerle un informe explicándole lo que hay. Se han establecido 2 sistemas de control de gestión, como es el sistema COFI, el sistema Minerva, que nos impuso la Comisión Europea, que es un sistema para ver los conflictos de interés ex ante, que no haya en ninguna licitación puede haber ningún tipo de conflicto de interés. Pese a todo esto, yo siempre pensé que con un volumen tan grande de fondos y tan descentralizado, nunca uno puede descartar que pudiera haber algún tipo de alguien que metiera la mano en la caja. La realidad a día de hoy es que no hay ni un euro que se pueda decir que haya sido usado de forma diferente a la que tenía que hacer. Por tanto, la conclusión es: no hay ningún problema de control, no ha habido ningún problema de uso inapropiado de los fondos, los sistemas de gestión y seguimiento funcionan perfectamente, Bruselas lo sabe, los medios de comunicación están perfectamente informados y estamos satisfechos, y la ciudadanía, sobre todo, puede estar razonablemente satisfecha que a día de hoy los fondos se están usando para lo que se deben usar, y confiemos que así sea hasta el final de la ejecución de los mismos. Ana, en caso de que los fondos europeos estén mejorando la productividad de las empresas mediante la digitalización, ¿puede convertirse en un impulso para reducir la jornada? Como hemos comentado, sobre todo he comentado yo también al principio, estamos en un momento de transformación productiva importante y la digitalización está haciendo un papel fundamental en ello. Creemos que los niveles de productividad van a mejorar en los próximos años y por ello consideramos que esto debe conllevar un reparto de esa productividad. Por lo tanto, una mejora de los salarios y una reducción de la jornada de trabajo es un reparto equitativo y que no solamente vaya a una parte del sistema productivo, como podrían ser los beneficios empresariales. La digitalización de los sectores productivos de alguna manera están influyendo en ese cambio y es muy importante, pero los sindicatos queremos que esa transformación digital que ya se está produciendo, intervenir en ella porque nos preocupan muchos temas, especialmente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Creemos que es necesario un debate ético y social en torno a las programaciones algorítmicas que están produciendo sesgos discriminatorios y susceptibles de atentar hacia derechos fundamentales, por lo cual es importante que desde los poderes públicos se vigile, se supervise la normativa en relación a estos procesos, porque la inteligencia artificial no solo tiene que ver con las plataformas digitales, ¿no?, que en este sentido se ha mejorado su normativa y sobre todo a nivel europeo, sino que tiene que ver con todos los sectores, con lo cual creemos que es un debate que se debe establecer y que en ello queremos estar los sindicatos para que haya transiciones justas. Y hay que seguir mejorando las condiciones laborales y en este sentido reformar tanto el marco del salario como la reducción de la jornada, y sobre todo impulsar una disminución efectiva de la jornada laboral hace que el sistema productivo y esa mejora de la productividad no solo se base en bajos salarios o en jornadas interminables o en una precariedad laboral, ¿no?, sino que tenga otros componentes que hagan que creemos que es el contexto para acometer por ley una reforma de la jornada laboral. Y en esto creemos que puede contribuir la digitalización. Beatriz, Redeia tiene entre sus empresas a Hispasat, la compañía de satélites. ¿Cómo está aprovechando los fondos europeos? Pues sí, Hispasat es la empresa satelital española y tiene mucho foco en fundamentalmente 2 aspectos. Uno es contribuir, como antes decía, al cierre de la brecha digital y la conectividad en España, dotando de
de conectividad de alta velocidad a todas aquellas localidades en territorio español que no tienen fibra óptica y, por tanto, que se cierre la brecha digital entre el mundo rural y el mundo urbano a través del programa único Conectate 35, que ya puede dotar de esta conectividad a 200 megabits por segundo a todo el territorio español. También tiene evidentemente foco en Latinoamérica a través de programas para llevar Internet también a zonas remotas y, sobre todo, colaborando con la Unión Europea en cuestiones que tienen que ver con la defensa, la seguridad y las comunicaciones seguras. Para ello tiene 10 satélites, pero sobre todo el último que se lanzó el año pasado, el Amazonas Nexus, que tiene sobre todo como función la movilidad, dar conectividad a la movilidad aérea y marítima, llevar Internet a zonas remotas como Groenlandia o, por ejemplo, dar servicio al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y también está posicionada Hispasat en el consorcio que está desarrollando la iniciativa IRIS², IRIS Square, que es un consorcio europeo para desarrollar comunicaciones seguras a través de constelaciones de satélites de órbita baja para permitir precisamente que los gobiernos tengan una capacidad de defensa, de ciberseguridad como unión y como continente, ¿no? Por tanto, tiene mucho foco también en el ámbito latinoamericano, con el proyecto Global Gateway de la Unión Europea junto con Latinoamérica, y tenemos bastante confianza en que a través de su actividad pues, se va a poder cerrar esta brecha digital que todavía existe en nuestro país, pero por poco tiempo esperamos. Ya para terminar, queda un minuto, Asier. Como banco, ¿cuál sería vuestra petición a la Administración Pública para mejorar la gestión de los fondos europeos, sobre todo para las pymes, sobre todo? Bueno, yo creo que aquí la clave es la colaboración entre todos, ¿no? La colaboración entre todas las administraciones concedentes de los fondos europeos, que son unas cuantas, la colaboración entre las entidades financieras, entre las cámaras de comercio. O sea, yo creo que esto es una cosa que es de todos, incluso de las propias pymes, empresas, corporaciones, que tienen que dar un paso al frente y estudiar y solicitar los fondos allá donde apliquen, ¿no? Con lo cual yo creo que escucharnos entre todos y ponernos manos a la obra sería la respuesta principal, ¿no? Que nos escuchemos, que colaboremos y que tratemos de agilizar, dar flexibilidad allá donde se necesita y agilizar los trámites. Se hablaba de una extensión también en mesas previas. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Colaboración. Pues muchísimas gracias por tu brevedad. Aquí concluye la sexta mesa sobre los fondos europeos como principal herramienta transformadora de la economía española. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación y también al público de la sala y a todas las personas que nos estáis viendo a través del streaming. Muchísimas gracias.